La conciencia significa estar al tanto, el entendimiento claro de algo. Diría que hace 2 días no teníamos un entendimiento claro de lo que significaba democracia o lo que podría significar. Entonces mi trabajo es tratar de expandir nuestra imaginación más allá de esto. ¿Qué significa la democracia? Para la mayoría de nosotros hoy en día significa elecciones y competencia entre partidos políticos. Significa votar cada cierto número de años por personas que van a ejercer poder por nuestro lado. Significa otorgarle consentimiento al poder. Pero si hacemos un zoom atrás y más lejos de este momento histórico particular en el cual nos encontramos durante los últimos 200 años, hacia la Grecia antigua, especialmente en el IV y V siglo en Atenas, veremos que la democracia significaba algo completamente distinto, algo que no tenía que ver con las elecciones ni competencia entre partidos políticos, tenía que ver con el ejercicio del poder. Tenía que ver con reunirse en el espacio público para poder deliberar acerca de votar también. La Asamblea del Pueblo, como se le llamaba, que se reunía en el Ágora, ¿cierto? Significaba también ser selectivos al azar para poder participar en el Consejo de los 500, una institución donde los ciudadanos comunes y corrientes establecían la agenda para la Asamblea de las personas. En ese entonces el poder era accesible, era algo abierto. Y es verdad, la ciudadanía era algo exclusivo, dejaba fuera los esclavos, las mujeres, los extranjeros. Pero cuando uno era ciudadano, hacía parte de esto. Este modelo ya no está disponible para nosotros porque vivimos en la época de una sociedad donde somos demasiados, estamos muy ocupados, estamos detrás de lo comercial para preocuparnos de lo político. Tenemos que vivir con democracias representativas, pero esto ha pasado de la representación a la exclusión y el cierre. La ironía es que nosotros, como somos cada vez más personas, incluyendo las personas más pobres, las mujeres, también estamos en un sistema donde el poder es inaccesible a la mayoría de nosotros, que no tenemos, por ejemplo, suficiente dinero, las conexiones correctas, la educación correcta o simplemente la personalidad que no es la adecuada. ¿Tiene que ser así? Piensen, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que tengamos el diseño institucional correcto en el primer intento en el siglo XVIII? En esta charla me gustaría explicar o explorar con ustedes qué es lo que podemos explicar en el siglo XX con toda la tecnología y conocimiento que poseemos. Déjenme entonces llevarlos ahora en un viaje por Islandia. Es una pequeña nación en el medio del Atlántico del Norte. La población son 320.000 personas aproximadamente. Pero estos son temas muy interesantes aquí en Islandia. Cuando quieren, por ejemplo, derrocar un gobierno, ¿qué es lo que hace? Hay que bater las cacerolas frente al Parlamento, ¿cierto? Se lanzan frutas también y los políticos renuncian, simplemente renuncian porque hay demasiado ruido por parte de la ciudadanía. En 2008, cuando golpeó la crisis financiera y afectó el PIB, así se llamó, la revolución de las ollas. Bueno, obtuvimos un nuevo gobierno y este nuevo gobierno bueno, quería reemplazar la Constitución de 1841, ya que se consideraba arcaica. Ahora, ¿cómo creen usted que organizaron este proceso? Primero que todo, comenzaron con un foro nacional de 950 personas seleccionadas aleatoriamente
que tenían la tarea de incorporar diferentes cosas en este contrato social. Se reunieron y hablaron sobre los valores que querían implementados en esta nueva constitución. Entre muchas cosas, se le ocurrió la idea de la propiedad de los recursos naturales, derecho a la información, una iniciativa ciudadana para poder tener voz en el Parlamento y también ideas incluyendo también la reestructura de la Constitución actual. La actual Constitución tiene los derechos del presidente en primer lugar y después de los ciudadanos en segundo lugar. Y nosotros queremos al revés, los derechos de las personas primero y después, al último, del presidente. ¿Y quién cree ustedes eligieron redactar esta nueva Constitución? Dijeron, ningún político. Entonces, por ley, excluyeron a todos los políticos. Luego dijeron, ¿quién quiere redactar esto? 523 personas alzaron la mano y postularon a elecciones. Se eligieron 25 personas. Aquellas 25 personas incluyeron 10 mujeres, un granjero, un representante sindical, alumnos, estudiantes, un reverendo, un científico político, 2 matemáticos, pero ninguna persona representante político. Y aquí están, primero Ben Helstutier, quien es activista de derechos humanos. Así que un proceso constitucional bastante diferente. Se tornó más aún poco usual cuando estas 25 personas decidieron consultar a través de Internet al público general. No lo vamos a hacer tras bambalinas, dijeron. Vamos a consultar con las personas. Y subieron el borrador por Internet y obtuvieron retroalimentación sobre la estructura, sobre el contenido también. En esta propuesta que provino del público general, el derecho a Internet, por ejemplo, que se posteó en Facebook como una sugerencia. En el momento cuando se estaba apagando el Internet en respuesta como una revolución. Obtuvieron ideas también los derechos de género y los derechos de los niños también. Y por último, 10% de las sugerencias causaron una gran diferencia también al texto o al borrador. Nuevamente, un proceso bastante inusual. Se lo comparan con la Convención de Filadelfia, donde 55 hombres de alta clase redactaron una nueva constitución de la América bajo tras bambalinas, pero si lo comparan con procesos como los procesos que llevaron a la Constitución Europea y los tratados también. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? La razón es porque mi experiencia estudiando el proceso me dio a conocer que no se puede hacer la democracia de otra manera. Sí, los irlandeses lo pueden hacer. En algo tan técnico como la redacción de una constitución, seguramente todos los otros países también lo pueden hacer. Y lo pueden hacer también bajo la ley común y corriente. Ahora le voy a hablar sobre la democracia abierta, que es diferente de lo que estamos acostumbrados y muy nuevo en la democracia constituyente. No le voy a dar una... Le quiero dar como unos principios constituyentes que debiesen incluirse en el diseño. Estos principios no se implementan en la actualidad en ninguna de las democracias existentes, como dije. Así que, primero que todo, es lo que yo denomino derechos de empoderamiento. Y esto son los derechos que están creados para crear un camino desde las periferias hasta el centro del poder, para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan tener acceso a ello. La deliberación, la creación de programas y a la agenda, y todos los pasos del proceso político van más allá de los derechos liberales, como el derecho de divulgación, derecho a expresión, pero estos derechos liberales se concibieron primero que todo como para chequear y protegerse
del poder. Esto se trata del empoderamiento. Yo incluí también el derecho de participar como público, de ser seleccionado como público. Las iniciativas de ciudadanos también lo incluí como el derecho para que muchos ciudadanos presenten propongan por lo menos un proyecto, algo que es para que los ciudadanos se organicen para un referendo que de algún tipo de proyecto que no se es bien percibido, y también poder a la minoría vulnerable o diferentes grupos como grupos indígenas, por ejemplo, más vulnerables. Y segundo es la deliberación democrática. Esta deliberación democrática es una idea en el centro, algo que se ha desarrollado por parte de filósofos que se llama la democracia deliberativa. También. Quizás escucharon de Jürgen Habermas, que es uno de los filósofos más importantes de esta idea. Y las políticas y las leyes y los derechos solo son legítimos hasta cuando hayan sido debatidos por ciudadanos iguales. Pero los sistemas en los que vivimos no facilitan este tipo de deliberaciones, debido a que se basan en partidos políticos de un país, compiten entre sí y limitan la cantidad de intercambio que ocurre entre los partidos a través de divisiones políticas. Así que yo creo que podemos mejorar. Creo que podemos diseñar sistemas que aumentan la deliberación y lo facilitan también. Y que se crean cosas alrededor de esto. El tercer principio, el principio mayoritario. Este principio mayoritario es que la idea de cuando la deliberación no crea conciencia, como sucede a menudo, tenemos que llegar a una conclusión. Y hay que optar por la mayoría. La regla general de la mayoría es la que más estamos conociendo, la que conocemos. Y también tomamos las opiniones del público, le otorgamos 5 puntos, 4 puntos y tomamos un promedio. Algunos quizás se preocupan, no presenta eso el peligro de la mayoría, por ejemplo. Pero no. Esto ha paralizado nuestro sistema actual. Hemos estado tan preocupados por esto que hemos ido a la inversa. Hemos permitido que las minorías empoderadas, en vez de proteger a las minorías que son más débiles. Entonces, tenemos que ir hacia un principio mayoritario sin el peligro del populismo. El cuarto principio es la representación compleja. Aquí es cuando la democracia abierta difiere de la democracia también porque necesitamos representantes, tenemos que delegar la autoridad, no podemos exacerbar el poder siempre. Sin embargo, niega que las elecciones son la única forma de seleccionar los representantes. E en vez de esto, la ecología rica de una representación democrática florece. Aquí, entonces, le voy a dar un ejemplo. La forma principal de representación, la que yo encontré, que se llama la representación lotocrática, por parte de los ciudadanos que son seleccionados aleatoriamente. Esto tiene virtudes que se vinculan con la responsabilidad que uno tiene a través de las elecciones. Sin embargo, son democráticas. Se trata de igualdad, maximizar la representatividad de nuestros consejos para que recopilar todas el conocimiento de todo. Se trata de ser imparcial, luchar contra la corrupción también. Y ya hay ejemplos de estos mini públicos lutocráticos en el mundo entero. Se experimentaron diferentes formatos, se crearon asambleas de los ciudadanos en Canadá, votaciones deliberativas, se organizaron en todas partes del mundo, de hecho, foros nacionales, jurados por parte de los ciudadanos, y funcionan. Simplemente hay que expandirlo un poco más. Otra forma de representación democrática que no es electiva es la representación crowdsourced. Es una
representación ciudadana que ocurre cuando los islandeses fueron en línea sobre esta plataforma en la nube y ofrecieron comentarios también y sugerencias y deliberaron también con los redactores de la Constitución. Es un tipo de representación que ocurre que cuando los 6.000 ciudadanos que no podían llegar a la asamblea, a la ágora en el antiguo griego, representaron los 30.000 que realmente estaban luchando contra los demonios en aquel entonces. Y luego podemos revisitar también la representación electoral. Quizás sintonizarla para arreglar algunos de sus problemas más importantes. Y yo sé que van a escuchar más de esto después sobre la democracia líquida o delegativa, donde tenemos más opciones en cuanto a quiénes son nuestros representantes y a quién podemos delegar nuestros votos, por ejemplo, también. Entonces, estos son los tipos de representaciones democráticas que podemos utilizar como alternativas para poder representarnos. Hay dos principios más, la rotación y la transparencia, que yo considero como más instrumental para la funcionalidad como sistema. Fueron creados para representar responsabilidad y elementos de responsabilidad que no tendríamos si no tuviésemos elecciones. La rotación también son principios que el poder corrompe y tenemos que el poder circule, que no esté estancado con las mismas personas por mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la rotación de los congresistas, por ejemplo, es el 10%. Las personas mantienen vitalicio en la política. Esto es una implicación que no creo que sea positiva. Y sí va a haber un trade-off en términos de profesionalismo y experiencia y expertise, pero es un trade-off que debemos estar dispuestos a considerar si creemos en la democracia, porque por último la democracia es la regla de los amateurs, permite que los ciudadanos comunes y corrientes tengan el primer y último voto. Y todos los expertos que también tienen un gran rol en este sistema, sin embargo, siempre como informantes, no tomadores de decisiones, mantenerse al margen. La transparencia, por último, mi sexto principio, es la idea de que la luz es el mejor desinfectante. Que queremos que si las personas queremos que se comporten, tenemos que ponerlos a la luz, que ellos puedan observar también y observar lo que están haciendo. De la manera que los 25 constitucionalistas abrieron el proceso para el público general y lo hicieron lo más transparente posible. Nuevamente, hay trade-offs, no puedo decir que todo, no estoy diciendo que todo van a ser una panacea, no, pero seguramente por defecto esto es bastante positivo y sólido. Así que quizás se pregunten, bueno, una democracia que fue creada después de estos 6 principios, ¿cómo se va a perecer esto? ¿Cómo se vería? No tengo una respuesta, no puedo darles un borrador principal para esto, o definitiva. Sin embargo, yo creo que se centrará en lo que yo denomino el mini público abierto. Es el motivo central de esta nueva democracia, al opuesto como una asamblea electiva. Se trata de una entidad de unas 100 personas, ciudadanos elegidos aleatoriamente, que fijan la agenda para otra asamblea, quizás electiva, y que ellos mismos crean las leyes, si pueden hacerlo. Y también estarán conectados al público general a través de crowdsources y plataformas deliberativas. Estarán conectados, vinculados con otros mini públicos también, preocupándose de temas en particular u otras funciones. Y mientras tanto, incrustado en un sistema donde los referendos son frecuentes para que el público general pueda, por último, tener voz y voto en temas que son más silenciosas o desconocidas, o más importantes también. Nuevamente, entonces, quisiera enfatizar de lo que les mencioné. No es solamente un borrador definitivo, sino que se los muestro como una lupa, un lente donde podemos verificar, examinar los déficits de los sistemas actuales y observar también y poder visualizar el potencial de nuevas instituciones. ¿Habrán partidos políticos en este nuevo tipo de democracia? Quizás, quizás no. O quizás habrán
partidos, pero sus miembros serán totalmente aleatorios. Entonces, la jerarquía tendrá incentivos para educar a todos los miembros de manera igual. Quizás no habrán elecciones, quizás hay otras formas. Una institución que no puedo concebir, de hecho. Pero básicamente le estoy dando un lente donde pueden visualizar más el espacio de posibilidades y también les motivo que exploren esto junto a mí. Muchas gracias.